Ella vació mis cuentas médicas para irse con su amante y 10 años después aparece en mi oficina rogando que pague su tratamiento. Todo empezó así. Hace 8 años, mi vida se desmoronó en menos de una semana. Primero, me diagnosticaron una insuficiencia renal severa que requería un tratamiento carísimo y, eventualmente, un trasplante. Segundo, mi esposa, Jimena, decidió que ese era el momento perfecto para decirme que quería el divorcio. No fue una charla tranquila ni hubo lágrimas de su parte. Ella simplemente entró a la habitación donde yo descansaba después de mi primera sesión de diálisis y me soltó que ya no era divertido estar conmigo. Dijo que ella se había casado con un hombre lleno de energía, no con alguien que pasaba el día conectado a una máquina y que olía a hospital. Jimena siempre fue una mujer que amaba el lujo y las fiestas. Cuando las cosas iban bien en mi empresa de consultoría, ella era la primera en organizar viajes. Pero cuando mi salud falló y los ingresos bajaron porque no podía trabajar el mismo ritmo, su actitud cambió. Ese día, mientras yo apenas podía mantenerme en pie, ella vació la cuenta conjunta. Eran $60.000. Ese dinero era el fondo que mi padre y yo habíamos guardado específicamente para mi tratamiento y la cirugía del trasplante. Es mi indemnización por el tiempo perdido, me dijo mientras cerraba su maleta. Tú ya estás acabado, pero yo todavía soy joven y hermosa. No voy a desperdiciar mis mejores años cuidando a un enfermo. Se fue con un tipo llamado Braulio, un instructor de surf 10 años menor que ella. Me dejó solo, sin dinero y con una deuda médica que crecía cada hora. Pasé los siguientes 2 años en un infierno. Mi padre, Alberto, tuvo que vender su casa de campo para costear mis medicamentos. Yo vivía en su sofá, sintiendo que era una carga y que la vida se me escapaba. Pero la suerte, o el destino, cambió. Mi padre falleció de un infarto repentino hace 3 años. Fue el golpe más duro, pero me dejó su legado, una cadena de ferreterías industriales que él había administrado con una discreción absoluta. Resulta que el negocio era mucho más próspero de lo que él admitía. Heredé todo. Con el dinero de la herencia, finalmente pude acceder a un trasplante privado en el extranjero. La operación fue un éxito total. Mi cuerpo aceptó el nuevo riñón y, por primera vez en casi una década, volví a sentirme como un hombre joven y fuerte. Me dediqué en cuerpo y alma a expandir el negocio de mi padre. En 2 años, tripliqué las sucursales y me convertí en un referente en el sector. Cambié mi apariencia, recuperé mi peso y borré cualquier rastro de Jimena de mi vida. O eso pensaba yo. Hace 2 meses, recibí un mensaje en mi cuenta personal de Instagram. Era ella. No la reconocí en la foto de perfil, se veía extremadamente delgada y ojerosa. El mensaje decía: sé que me odias, pero necesito hablar contigo. Es cuestión de vida o muerte. Borré el mensaje sin leerlo completo. A la semana siguiente, se presentó en mi oficina principal. Mi secretaria, Mónica, me avisó que una mujer llamada Jimena insistía en verme. Le dije que la hiciera pasar solo porque quería que viera en lo que me había convertido sin ella. Cuando entró, me quedé sin palabras. Ya no era la mujer despampanante que me abandonó. Llevaba un pañuelo en la cabeza y su piel tenía un tono amarillento. Se sentó frente a mí y empezó a llorar. Tengo cáncer de páncreas, Esteban soltó sin preámbulos. El tratamiento es experimental y cuesta una fortuna. Braulio se fue en cuanto supo el diagnóstico. Se llevó el poco dinero que me quedaba. No tengo a nadie más. Es una historia fascinante, Jimena, le respondí con un tono seco. Pero no veo qué tiene que ver conmigo. Tú me dejaste claro hace 8 años que los enfermos no son divertidos. Siguiendo tu lógica, ahora mismo no me divierte nada tenerte en mi oficina. Ella se estremeció. Me contó que había pasado años saltando de pareja en pareja, gastándose el dinero que me robó en viajes y ropa cara, hasta que la salud le pasó factura. Me pidió perdón. Me juró que se arrepentía de cada segundo que pasó lejos de mí y que ahora entendía el dolor que yo sentí. Me pidió $200.000 para entrar en un programa de investigación clínica que, según ella, era su única esperanza. Tú tienes el dinero ahora, Esteban. Heredaste lo de tu padre, tu negocio es enorme. Para ti eso es calderilla. Por favor, no me dejes morir. Tú me dejaste morir, le recordé, inclinándome sobre el escritorio. Te llevaste el dinero de mi trasplante. ¿Sabes cuántas noches pasé pensando que me quedaban semanas de vida porque no podía pagar mis medicinas? Mi padre murió trabajando el doble para salvarme porque tú nos robaste. Jimena empezó a hiperventilar. Sacó unos informes médicos de su bolso y los puso sobre la mesa. Eran reales. El hospital era el mismo donde yo estuve internado años atrás. El diagnóstico era terminal si no recibía la intervención adecuada. Tenía ante mí a la mujer que destruyó mi vida,
pidiéndome que usara los frutos del trabajo de mi padre para salvar la suya. Si me das el dinero, firmaré lo que quieras. Renunciaré a cualquier reclamo futuro, me iré del país si es necesario, suplicó. Solo quiero vivir. Le dije que necesitaba unos días para pensarlo. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería saborear el poder que ahora tenía sobre ella. Esa noche no pude dormir. Hablé con mi abogado, Ricardo, y le pedí que investigara la situación financiera actual de Jimena. Lo que descubrió fue aún más oscuro. Jimena no solo estaba enferma. Estaba en la ruina total debido a deudas de juego que contrajo con Braulio. Si yo le daba el dinero, lo más probable era que sus acreedores lo confiscaran antes de que llegara al hospital. Pero había algo más. Ricardo encontró que Jimena nunca firmó los papeles finales del divorcio. Por un tecnicismo legal y un error de su propio abogado de aquel entonces, seguíamos casados legalmente. Esto significaba que, si ella moría, yo podría tener problemas legales con sus deudas, pero si ella vivía y decidía pelear, podría intentar reclamar una parte del negocio que heredé de mi padre, alegando que todavía éramos una sociedad conyugal. Ella lo sabía. Por eso vino a mí. No era solo por salud, era una jugada desesperada para volver a meterse en mi patrimonio. Al día siguiente, la cité de nuevo. Esta vez no estaba solo. Ricardo estaba a mi lado con una carpeta llena de documentos. Jimena llegó con la misma cara de víctima, pero cuando vio al abogado, sus ojos se entrecerraron. He tomado una decisión, le dije. Voy a pagar tu tratamiento. Pero no te daré el dinero a ti. Pagaremos directamente a la clínica bajo una condición no negociable. Sacamos un acuerdo de divorcio definitivo, con una cláusula de renuncia total y retroactiva a cualquier bien, herencia o ganancia generada en los últimos 10 años. También incluimos una confesión firmada por ella sobre el robo de los $60.000 originales, para usarla como prueba de conducta criminal si alguna vez intentaba algo en el futuro. Jimena leyó los papeles y su mano temblaba. Sabía que al firmar eso, se quedaba sin ninguna palanca contra mí, pero también sabía que si no firmaba, moriría en cuestión de meses. Esto es cruel, Esteban dijo en un susurro. Me estás quitando mis derechos como esposa. Tú perdiste tus derechos el día que dijiste que no era divertido verme enfermo, le respondí. Tómalo o déjalo. Si firmas, mañana tienes tu primera cita en la clínica. Si no, ahí está la puerta. Ella firmó. Lo hizo con una rabia contenida que se notaba en cada trazo de la pluma. Pensé que con esto el asunto estaba cerrado, pero a los 3 días, recibí una llamada del hospital. Jimena se había desmayado en la sala de espera. Pero no fue por el cáncer. El médico que me llamó sonaba confundido. Me pidió que fuera de inmediato porque, a pesar de los papeles que habíamos firmado, yo seguía figurando como su contacto de emergencia y esposo legal en el sistema. Cuando llegué a la clínica privada, el doctor Martínez me llevó a un cubículo privado. Me explicó que Jimena no se había desmayado por el avance del cáncer de páncreas, sino por una reacción alérgica severa a un medicamento que ella misma se estaba administrando. ¿Qué medicamento?, pregunté. Un tipo de bloqueador hormonal, respondió el doctor. Pero hay algo más, señor Esteban. Hemos revisado los informes que ella trajo de la otra clínica, los que usted usó para autorizar el pago del tratamiento experimental. Esos informes son falsos. Me quedé helado. El doctor me mostró las pruebas originales que le acababan de hacer. Jimena no tenía cáncer de páncreas. Lo que tenía era una insuficiencia hepática moderada causada por el abuso de pastillas para adelgazar y un trastorno alimenticio severo, pero nada que requiriera un tratamiento de $200.000 ni que fuera terminal a corto plazo. Había falsificado los documentos médicos usando el formato de un hospital real, cambiando los diagnósticos y las fechas para que coincidieran con su historia. Sentí una furia que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. No solo me había robado hace 8 años, sino que ahora, sabiendo que yo era exitoso, había montado un teatro macabro usando mi propio trauma de salud para estafarme de nuevo. Ella sabía que el cáncer era mi punto débil, sabía que yo no sería capaz de dejar morir a alguien después de lo que yo pasé. Fui a su habitación. Ella estaba despierta, conectada a un suero. Cuando me vio entrar, intentó poner de nuevo esa cara de víctima desvalida, pero mi expresión la detuvo en seco. El doctor Martínez me lo contó todo. Jimena, le dije, cerrando la puerta con pestillo. No hay cáncer. Nunca lo hubo. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de fragilidad desapareció y surgió la mujer calculadora que siempre fue. Se enderezó en la cama, sin una pizca de vergüenza. Bueno, algo tenía que inventar para que me escucharas, dijo con un cinismo que me dio náuseas. No tengo dinero, Esteban. Braulio me dejó con deudas que me van a mandar a la cárcel. ¿Qué son $200.000 para ti? Tienes millones.
Me lo debes por los años que pasé aguantando tu aburrida vida antes de que te enfermaras. No te debo nada, le grité. Y ahora que tengo tu confesión firmada del robo anterior y los registros de esta estafa médica, no vas a ir a una clínica, vas a ir directo a una celda. Ella soltó una carcajada amarga. Ah, sí, inténtalo. Seguimos casados, querido. Cualquier abogado mediocre dirá que esto fue un acuerdo entre esposos para saldar deudas conyugales. Además, ya pagaste el depósito de $50.000 a la clínica. Ese dinero no te lo van a devolver porque ya lo usaron para reservar el equipo. Perdiste de nuevo. En ese momento me di cuenta de la psicología de Jimena. Ella no quería sobrevivir, quería ganar. Quería demostrarme que, sin importar cuánto éxito tuviera yo, ella siempre podría encontrar la forma de pisotearme. Pero cometió un error fatal, no sabía que yo ya no jugaba bajo sus reglas. Llamé a Ricardo y le pedí que viniera a la clínica con un notario. Mientras esperábamos, Jimena se dedicó a insultarme, diciéndome que mi padre era un viejo tonto por dejarme el negocio y que yo siempre sería el enfermo patético a sus ojos. Yo no respondí. Simplemente grabé cada una de sus palabras con mi teléfono debajo de la mesa. Cuando Ricardo llegó, le mostramos a Jimena una nueva serie de documentos. No eran para el divorcio. Eran una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos privados y extorsión. Pero había algo más. Ricardo había logrado contactar a Braulio, el exentrenador de surf. Resulta que Braulio no se había ido con el dinero, Jimena le había robado a él también, y el hombre estaba más que dispuesto a testificar en su contra con tal de recuperar algo. Esto es lo que va a pasar, le dije a Jimena. O firmas la anulación total del matrimonio por fraude, aceptando que la unión fue nula desde el inicio por ocultamiento de intenciones criminales, o entrego esta grabación y las pruebas del hospital a la policía ahora mismo. Si firmas, no recuperaré mis $50.000, pero tú desaparecerás de mi vida legal para siempre y no irás a la cárcel hoy. Jimena dudó. Sabía que si el matrimonio se anulaba por fraude, ella perdía cualquier posibilidad de reclamar mi herencia o mis empresas en el futuro. Era su última carta y se la estaba quitando. Eres un maldito, susurró mientras tomaba la pluma. Firmó. El notario dio fe de todo. En el momento en que el papel fue sellado, sentí que las cadenas que me ataron a esa mujer durante casi una década finalmente se rompían. Pero la historia no terminó ahí. Jimena pensó que se iría caminando libre con el resto del dinero que yo no había gastado. Ya puedes irte, le dije. Pero el hospital ya notificó a la aseguradora sobre los informes falsos que presentaste. Y resulta que la aseguradora tiene un departamento de fraudes muy agresivo. Yo no te denunciaré hoy, pero ellos sí. Vi cómo el pánico real finalmente aparecía en sus ojos. Jimena salió de la clínica esa misma noche, sin maletas, sin dinero y con una investigación federal pisándole los talones. 2 semanas después, me enteré de que la habían arrestado en la frontera intentando cruzar con papeles falsos. Hoy, mi vida es completamente diferente. El negocio de mi padre sigue creciendo, pero ahora tiene un propósito distinto. He creado una fundación que audita cuentas médicas para pacientes de bajos recursos, asegurándome de que nadie sea estafado ni abandonado en su peor momento. Jimena está cumpliendo una condena de 5 años. A veces me llegan cartas suyas desde la prisión, pidiéndome que use mis contactos para sacarla, diciendo que ella es la única que realmente me conoció. Nunca las abro. Las quemo en el mismo cenicero donde mi padre solía dejar sus puros. He aprendido que algunas personas son como un cáncer, no importa cuánto las cuides o cuánto les des, su única naturaleza es destruir el cuerpo que las alimenta. Extirpar a Jimena de mi vida dolió, y me costó una fortuna, pero fue la mejor inversión que he hecho jamás. Ahora, cuando entro en mi oficina y veo la foto de mi padre, sonrío. Él sabía que yo era fuerte, solo necesitaba que alguien intentara apagar mi luz para que yo decidiera brillar con más fuerza. La justicia no siempre es rápida, ni barata, pero cuando llega, se siente como el primer respiro después de una cirugía exitosa. Estoy sano, estoy libre y, por primera vez en 8 años, la vida vuelve a ser, de verdad, muy divertida. La noticia del arresto de Jimena fue el cierre de una etapa, pero no el fin de mis problemas. Al ser el negocio de mi padre una entidad tan visible, el escándalo de su detención salpicó a las ferreterías. Los periódicos locales titularon, esposa de magnate industrial arrestada por fraude millonario. Aunque ella ya no tenía poder legal sobre mí, el daño a la imagen pública estaba hecho. Mis socios empezaron a dudar y los bancos congelaron algunas líneas de crédito preventivamente hasta que se aclarara si los fondos de la empresa estaban involucrados en sus estafas. Tuve que pasar meses limpiando el rastro de suciedad que ella dejó. Fue agotador.
En cada reunión de negocios veía la sombra de la duda en los ojos de mis clientes. Es el hombre que fue estafado por su propia esposa, susurraban. Me di cuenta de que la psicología de la gente es cruel, a veces te juzgan más por ser víctima de un engaño que al victimario por cometerlo. Me tomó casi un año de auditorías externas y transparencia total demostrar que mi patrimonio era legítimo y que Jimena nunca tuvo acceso a los activos de la empresa de mi padre. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos en el ático de la oficina, encontré una carta que mi padre me había dejado en un sobresellado. Decía: Esteban, si estás leyendo esto es porque ya recuperaste la salud o porque estás al mando. No dejes que el Lense sea el motor de tu vida. Jimena es una tormenta, y las tormentas pasan, pero los cimientos que construimos juntos son para siempre. Esas palabras fueron el clavo final en el ataúd de mi pasado. Decidí que no quería ser más el hombre que sobrevivió a Jimena. Vendí el 40% de la empresa a un grupo de inversión sólido, lo que me dio una liquidez inmensa, y decidí mudarme. Dejé la ciudad donde cada esquina me recordaba a mi enfermedad o a sus traiciones. Compré una casa cerca del mar, muy similar a la que mi padre tuvo que vender para pagar mis primeras diálisis. Recuperar ese estilo de vida para mi propia paz fue el verdadero éxito. Hace unos meses, recibí una última comunicación de los abogados de Jimena. Ella estaba intentando solicitar una reducción de condena alegando problemas de salud mental y pedía que yo firmara una carta de no objeción. La carta venía acompañada de una nota escrita a mano por ella: todavía sueño contigo, Esteban. Sé que en el fondo me perdonaste porque me diste ese dinero en la clínica. Somos el uno para el otro. La audacia de esa mujer no tenía límites. Ella seguía viendo mi decisión de pagar el hospital como un acto de amor o debilidad, cuando en realidad fue la trampa que usé para que firmara su propia ruina legal. No firmé la carta de no objeción. La envié de vuelta con una nota de mi abogado que decía simplemente: el señor Esteban no tiene ningún comentario sobre personas ajenas a su vida. Hoy, mi rutina es simple y real. Me levanto temprano, nado en el mar y luego reviso mis inversiones desde mi terraza. He aprendido a disfrutar de las cosas que Jimena consideraba aburridas: un buen libro, una charla honesta, el silencio de una casa sin gritos ni exigencias. No he vuelto a verla y sé que, cuando salga de prisión, no tendrá nada a lo que regresar. El mundo que ella conocía ya no existe y yo me aseguré de que no quedara ni un solo hilo suelto por el que pudiera volver a colgarse. A veces, cuando voy a mis chequeos médicos de rutina, los doctores se asombran de mi vitalidad. Me dicen que tengo el riñón de un hombre de 20 años y el espíritu de alguien que ha vivido 3 vidas. Yo solo les doy las gracias. Sé que mi salud no es solo el resultado de una cirugía, sino de la decisión consciente de no dejar que el veneno de otra persona me matara por dentro. Jimena pensó que mi peor momento era su oportunidad de ganar, pero lo que no entendió es que en mi peor momento fue cuando descubrí quién era yo realmente. Ella se llevó $60.000 y terminó en una celda, yo perdí mi salud y mi dinero, y terminé con una fortuna y la paz que ella nunca podrá comprar. La vida tiene una forma muy extraña de equilibrar las cuentas, y aunque el tratamiento fue largo y doloroso, hoy puedo decir que estoy completamente curado. Mi padre tenía razón, la tormenta pasó, y lo que quedó en pie es más fuerte de lo que jamás fue antes. La tranquilidad de mi nueva vida frente al mar se vio interrumpida una última vez hace apenas un mes. Recibí una notificación de que Jimena había salido en libertad anticipada por buena conducta y por saturación del sistema penitenciario. Me preparé mentalmente para un nuevo ataque, una llamada acosadora o incluso que apareciera en mi puerta. Reforcé la seguridad de mi casa y le advertí a Ricardo que estuviera listo para cualquier movimiento legal. Pero lo que recibí no fue una amenaza, sino una caja de cartón vieja que llegó por mensajería. Adentro no había bombas ni insultos. Eran todas las cartas que yo le escribí a ella durante nuestro primer año de noviazgo, cuando yo todavía creía en los cuentos de hadas. También había una foto nuestra de la boda, con mi cara recortada. Debajo de todo, una nota final: ganaste, Esteban. Pero no te olvides de que el riñón que tienes ahora es lo único joven que queda en ti. Disfruta de tu soledad. Ese fue su último intento de herirme, apelando a mi edad y a mi condición de trasplantado. Me quedé mirando la foto rota y sentí una hulida de alivio. Me di cuenta de que ella seguía atrapada en la misma mentalidad miserable de hace 8 años. Para ella, la vida seguía siendo una competencia sobre quién es más joven, quién es más divertido o quién tiene más éxito superficial. No había aprendido nada en la cárcel. Seguía siendo la misma cáscara vacía que me abandonó en una camila. Tomé la caja, caminé hacia la playa y encendí una pequeña fogata en la arena. Fui quemando cada carta, cada recuerdo y cada rastro de esa mujer que alguna vez llamé esposa.
Mientras el fuego consumía el papel, me di cuenta de que ya no sentía ni rastro de la furia que me consumió en la oficina. Ver sus recuerdos arder no me dio placer, solo me dio una sensación de finalización. Unos días después, recibí una llamada de Braulio. Me sorprendió que tuviera mi número. Me contó que Jimena lo había buscado en cuanto salió, intentando convencerlo de iniciar una nueva estafa contra un empresario local. Braulio, que también había pasado un tiempo en el calabozo y ahora trabajaba limpiando botes en el muelle, la echó a gritos. Me dijo que ella se veía acabada, que caminaba con dificultad y que el odio parecía haberle consumido lo poco que le quedaba de belleza. Ella nunca va a cambiar, Esteban, me dijo Braulio por el teléfono. Hay gente que nace con un hueco en el pecho que nada puede llenar. Gracias por testificar en mi favor en aquel entonces, me ayudó a salir antes. Colgué y miré el horizonte. Me di cuenta de que el verdadero castigo para Jimena no era la cárcel, sino ella misma. Ella tiene que despertar cada día siendo Jimena, cargando con sus traiciones, con su soledad y con la conciencia de que tuvo a un hombre que la amaba de verdad y lo cambió por billetes que se esfumaron. Mi recompensa, en cambio, es despertar cada día siendo yo. He empezado a dedicar más tiempo a mi fundación. Ahora no solo auditamos cuentas, sino que ofrecemos apoyo psicológico para hombres que han pasado por procesos de divorcio traumáticos durante enfermedades graves. Es un nicho que nadie atiende y me llena de orgullo ver a otros recuperar su dignidad. A veces doy charlas y les digo lo mismo, el cuerpo sana, pero el espíritu solo se recupera cuando dejas de darle permiso a tu verdugo para vivir en tu mente. Anoche cené con Elena, la mujer que mencioné antes. No hubo lujos innecesarios, solo una buena comida y una conversación real. Me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber pagado aquellos $50.000 en la clínica cuando ella mintió sobre el cáncer. Le respondí que no. Ese dinero fue el precio de mi libertad total. Fue la inversión más cara de mi vida, pero la que mayores dividendos me ha dado, el derecho a nunca más tener que mirar atrás. Jimena es ahora un fantasma, una advertencia de lo que sucede cuando la ambición mata a la empatía. Yo soy la prueba de que se puede volver de la muerte, tanto física como emocionalmente. El negocio de mi padre está en buenas manos, mi salud es impecable y mi corazón, aunque tiene cicatrices, late con una fuerza que nunca antes tuvo. La tormenta no solo pasó, la tormenta limpió el camino para lo que realmente importaba. Todo empezó con una traición, pero terminó con el hombre que siempre debí ser. Y eso, al final, es la victoria más divertida de todas.